hablo en banda. Ya. Tal como lo dijo Eduardo, ya la correlación que existe entre el espesor y el diámetro de una probeta, acá tengo un disco, ¿ya? Y este disco tiene un cierto espesor, ya está entre 0,2 y 0,75 veces, ¿ya? En el laboratorio nosotros estandarizamos y dijimos, trabajamos a 0,5 veces el diámetro. Ese va a ser el espesor, ¿ya? Perfecto. Ana, ¿me podrías decir cuánto indica la norma que es el tiempo de duración del ensayo? Decía 1 a 10 minutos. Correcto, ¿ya? Ahora, con respecto a eso mismo, nosotros ponemos dentro de la máquina de carga ya, dos parámetros. Uno de los parámetros es la sensibilidad y el segundo es la velocidad de carga. Y la velocidad de carga se recomiendan unas velocidades. ¿Qué velocidades son esas? ¿O a qué números? Creo que era de 0,05 Perfecto. megapascales a 0,35. Ya. Es megapascales por segundo. Perfecto. Eso, por segundo. Alonso, bajo el parámetro que dijo tu compañera Ana, ya, si yo tengo un disco que se ensayó y duró, o sea, y tuvo una carga de 10 megapascales, ¿cuánto tiempo duró el ensayo? Alonso, ¿tiene audio? Sí, profe, pero escucho... Yo te escucho cortado también. Te repito la pregunta. Te repito la pregunta. Un disco se ensayó y el resultado fueron 10 megapascales. ¿Cuánto duró el ensayo? En tiempo. ¿Cómo lo calcula? No tengo audio, no te No escucho sé, nada. profe, ahí me pilla. Ya. Matías, la misma pregunta que le acabo de hacer a Alonso. Profe, pero usted me pide el tiempo, ¿cierto? Sí, el tiempo. Es que como está el rango de 0,05 a 0,35, o Toma el más pequeño, 0,05. 200 segundos. Muy bien, esa es la respuesta. ¿Ya? Entonces, 200 segundos son casi 3 minutos, ¿no? Entonces, con esos 3 Sí, un minutos poco yo más. estoy dentro del rango entre los 1 y los 10. ¿Ya? Esa es la respuesta. Sí, bien. Antonio, ¿me podría explicar qué significa la sensibilidad? ¿Puedes repetir la pregunta, profe? ¿Qué es lo que significa la sensibilidad? El valor que nosotros le ingresamos a la máquina. ¿Es la diferencia de fuerza en el delta tiempo? Sí, perfecto. ¿Entre? El delta tiempo. Ya. ¿No? Sí, es un delta de tiempo, pero y es una diferencia de fuerza, pero ¿dónde se mide? En la roca, ¿cierto? Claro, pero dame un ejemplo cómo lo hace. Está correcto todo lo que dijiste, no nada errado, no tiene ningún error, pero Cuando se rompe la roca. ya, ahí está la respuesta. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la sensibilidad, es un valor que uno le ingresa a la máquina para que esa máquina se detenga si encuentra un delta mayor al valor que uno le ingresó. ¿Ya? Entonces, nosotros estamos hablando que la sensibilidad de 0,5 kilonewton, ya se lo vamos a ingresar a la máquina para este tipo de ensayo. ¿Y en qué consiste esos 0,5 kilonewton? Yo estoy cargando el disco se carga
¿ya? Y en algún momento se quiebra, ¿ya? Y la carga, y la máquina va increciendo, o sea, va subiendo la carga, por ejemplo, 5, 10, 15, 20 kilonewton, ¿ya? Y así sucesivamente. Pero en algún momento eso se quebró. Entonces, la máquina sigue cargando y no encuentra resistencia, porque la roca se quebró. Entonces, hace un delta muy rápido, en milisegundos, y si ese delta es menor perdón, si es mayor al número que nosotros le ingresamos, ¿ya? La máquina se detuvo y marca y deja guardado el máximo valor al cual ha sido trabajado, ¿ya? A eso se refiere la sensibilidad. Entonces, esos dos parámetros, el parámetro de sensibilidad y el parámetro de velocidad de carga, son dos datos que ustedes siempre deben administrar previamente a hacer un ensayo, ¿ya? O sea, saber claro aquí cómo van a trabajar, cuáles son esos son sus inputs. Diego, tanto nosotros ingresamos a la máquina el valor de sensibilidad y el valor de velocidad de carga, pero me faltan dos datos. ¿Cuáles serían ellos? Y de hecho los conversamos. El diámetro y el espesor de la muestra. Perfecto, súper. Con diámetro, espesor, sensibilidad y velocidad de carga, tenemos todos los datos necesarios, ¿ya? Bien, César. Cuando este tipo de disco, ya en la prensa, ya se quiebra, se puede quebrar por algunas razones. ¿Qué razones serían ellas? Por la compresión que tiene la máquina. Sí, ya. Sí, y ahí se puede fracturar. Y Ya. como que, dependiendo de la sensibilidad que le demuestra la máquina, para la máquina. Ya, perfecto. Ahora, ¿qué tipo de ruptura tiene este ensayo? Tiene tres tipos de ruptura. Ya, Tipo S, tipo T y tipo S y T. El ya, tipo S es como por los bordes, el tipo T es por el mismo diámetro, o en la línea de eje, y el tipo S y T es como un mix. ya, perfecto. Eso es lo que Está entendí. todo correcto, no hay nada que decir, ¿ya? Entonces, el tipo T viene del inglés tensile, ¿ya? Y es la ruptura de tipo tracción, ¿ya? El tipo S también viene del inglés, significa shear, ¿ya? Y significa cisalle. Entonces, cuando tenemos una ruptura que es paralela, ¿ya? O va por el eje diametralmente de carga, ya es del tipo T. Ahí se lo voy a mostrar en la presentación. Pero, y la última que me está faltando. A ver, ¿a quién no le preguntamos? Alonso, ¿te pregunté o no? No estoy seguro. Pero bueno, te pregunto, Alonso. ¿De qué te tienes que preocupar cuando tú estás fabricando o haciendo este disco? De la superficie que debe estar lisa. Perfecto, ya. ¿Y qué otra cosa debo tener presente cuando yo voy a romper el disco? Está correcto lo que dijiste al principio, pero falta un detalle. Entonces cerremos la pregunta. ¿Cómo se pone la mordaza? No, sí. Bueno, estamos claros que sí, pero con respecto al disco, propiamente tal. Sobre lo que se puede decir y el video explicativo. Entre el video, aquí está. ¿Qué se te ocurre? Por ejemplo, no sé si se va a ver, pero... No sé si se ve en la cámara, pero ahí hay un disco, ¿ya? Y acá tengo otro, pero no se ve. Tengo que sacar el fondo. Y acá hay otro, ¿ya? Que son diferentes. Y en base a esa diferencia, ¿qué podrías tú decir, Alonso? O sea, la orientación.
Se me cortó. Ahí quedaste en la orientación. La orientación del disco Ya. La respuesta correcta es con respecto a cómo que tiene posiciona. Dale. Míralo. Se corta, no, No. no te alcanzo a la escuchar. orientación. Bueno, entiendo que la respuesta es correcta, pero el disco, como es un círculo, yo lo puedo orientar en cualquiera de los 360 grados. Entonces, yo lo que debo tener claro y presente es la anisotropía que se presenta en el disco, o si hay alguna presencia de alguna fractura. Si existiera alguna de ellas, ya tengo que posicionarla en forma perpendicular al eje de carga, ¿ya? Entonces el eje de carga lo voy a trazar con una línea diametral, ¿ya? Al centro del disco, con un lápiz a mina, un lápiz, un marcador, ¿ya? Y generalmente la ruptura va a estar marcada o se va a ir por esa línea, ¿ya? Y esa línea tengo que tener presente que tiene que estar lo más perpendicular posible a la anisotropía, ¿ya? Si es isótropo da lo mismo, va a ser para todos lados igual. Entonces ahora voy a compartir pantalla. Ya, con respecto a esta experiencia, ya está dividida en tres partes. La más importante es lo que acabamos de ver, o de conversar previamente, que corresponde a la tracción indirecta. Y luego tenemos dos ensayos más que corresponden a la tenacidad de fractura. Y les voy a explicar qué es lo que significa la tenacidad de fractura, ¿ya? Pero un poquito más adelante, ¿ya? Entre paréntesis, le dejé a Rodrigo un libro, ya que se los va a entregar a ustedes, que es un libro de stringage, que necesito que para la semana que viene, como tarea, ¿ya? Me lo manden al LOA, que va a ser una de las últimas tareas, ¿ya? La clasificación de los stringage. ¿Y en qué consiste la clasificación? Consiste en que tiene una serie de nomenclaturas, igual que los neumáticos, ¿ya? Y esa nomenclatura se puede leer y es universal. Y eso quiero que la saquen de ahí y la manden como tarea, ¿ya? También el libro les va a servir porque es muy completo. Ya, ahora me devuelvo a la experiencia del día de hoy. Con respecto a son 4 objetivos que están planteados acá. El primero de ellos es la tracción indirecta, ya que lo que acabamos de ver y lo que explicó muy bien su compañero, ¿ya? Y lo segundo que no está puesto acá, que tampoco lo he hablado, es la correlación que existe entre el UCS y la tracción indirecta. Y aquí se lo vuelvo a repetir, nosotros como geomecánicos siempre tratamos de correlacionar parámetros, y ojalá que esos parámetros tengan algo en común. Y ese algo en común, finalmente, por ejemplo, si ven el martillo, si ven la velocidad de onda, si ven el PLT, ¿ya? Es el UCS. El UCS es comprimir un cilindro de roca, ¿ya? Que esté desconfinado. Entonces, yo puedo correlacionar todo con respecto al UCS. Y este ensayo también lo podemos hacer, ¿ya? Y hay una característica muy importante, ¿ya? Que es como la regla del dedo gordo. Lo más fácil, el resultado que me dé este disco ensayado, que es muy fácil de ensayar, ¿ya? Lo multiplico por 10 y voy a tener el valor del UCS, ¿ya? Pero hay un rango, no es que sea 10 exacto, ya está entre 8 y 12 y depende del tipo de roca. Consulta. Diego, si la roca que estoy ensayando en un disco ya es muy poco competente, ¿qué crees que podría pasar con el ensayo? Podría durar menos del tiempo esperado. Perfecto. Una cosa es que puede durar menos del tiempo esperado. Ya. ¿Y otra cosa más? Por ejemplo, con el tipo de ruptura.
Podría no quedar por el diámetro que se marcó, pues, sino que por cualquier otro lado. Ya, Sería una efectivamente, falla por cizalle, creo. ya se puede dar ese caso, ya, o se puede dar el siguiente caso, que yo coloque el disco dentro de la mordaza empieza a presionar el disco y al final tengo no solamente una ruptura por tracción, ya, sino que voy a tener miles de estructuras, miles de rupturas por tracción. Es como apretar un sándwich, ¿ya? Porque la roca es tan poco competente que yo la aprieto, ¿ya? Y este no se va a quebrar por el centro ni por la orilla, sino que se va a empezar a deformar, ¿ya? Entonces, eso hay que tener presente. Y eso lo podemos tratar de regular hasta un cierto punto con el manejo de la sensibilidad, ¿ya? Eso lo da la experiencia cuando uno lo hace en el laboratorio, pero uno en ese dato puede trabajar, ¿ya? Como otro objetivo está el ensayo de SCC NSCB, ¿ya? O el ensayo de Chevron. Y se los voy a explicar al final de la presentación. Entonces, acá tenemos lo primero. Ya, lo primero es que tenemos desde un testigo, fabricamos un disco. Este disco lo marcamos ya y lo marcamos por la parte central, lo ponemos en una mordaza y esa mordaza la ponemos dentro de una prensa y la ensayamos. Y tal como dijo su compañero, si lo cargamos desde arriba es lo mismo que lo tiramos desde el centro, ¿ya? Yo creo, no sé si les conté por qué se llama ensayo brasilero esto. ¿O alguna vez hice el comentario? No, profe, no. No, Ya. profe. En la Segunda Guerra Mundial, ya en Brasil, había un profesor de apellido Carneiro, ya querían mover una iglesia. Así como hacen en el sur de Chile, que hacen una minga que mueven una casa de un lado a otro, querían mover una iglesia. Y para eso no se le ocurrió cosa mejor que hacer que poner rollizos, ¿ya? No había forma de conseguirse acero, así que lo hicieron rollizos de hormigón. Entonces, ¿qué ocurrió? Que hicieron esos rollizos de hormigón, los pusieron debajo de la iglesia para moverla, y cuando la iglesia la sentaron, los rollizos se partieron por la mitad. ¿Ya? Y ahí descubrieron que a un círculo, si tú lo aprietas, es lo mismo que lo tracciones. ¿Ya? Esa es la historia, y fue en Brasil, y fue el profesor Carneiro que lo publicó en 1947. Lo publicó en el año 50, pero esto fue... no había terminado la Primera Guerra Mundial y había una escasez de acero. ¿Ya? Esa es la historia, así nació. Esa es coloquialmente la historia de la tracción indirecta o el ensayo brasilero. ¿Ya? Voy a seguir avanzando. Ya. También conversamos y lo pregunté cuál es la correlación que existe entre el espesor de la muestra, ¿ya? Y el espesor de la muestra está entre 0,2 y 0,75, lo dejamos en 0,5 y con eso trabajamos. Otra cosa muy relevante, ya, Diego, si te acuerdas, la semana pasada cuando ustedes vieron el ensayo de PLT, ya, ¿vieron PLT o velocidad de onda? Yo no me acuerdo. La semana pasada fue velocidad de onda. Bueno, la antepasada, ustedes vieron PLT, ¿ya? Y martillo Smith. Y en uno de esos casos, el PLT, ustedes tenían que corregir el diámetro y lo corregían a un diámetro de 50. ¿Por qué se hace eso? De 50 milímetros. ¿Por qué se hace eso? Esa es la pregunta importante. ¿O qué se te ocurre? A lo mejor. No, profe, no estoy seguro de cómo, por qué. Ya.
Esto es para todo. Generalmente nosotros, cuando entregamos resultados, los resultados que entregamos, debemos estandarizar. O sea, si hacen un ensayo en Irán, en la India, en China, en Estados Unidos, en Inglaterra o en Chile, ya se tiene que estandarizar. En Europa, el diámetro que más se ocupa para hacer sondaje es el NX, que es como 52 milímetros, 51 milímetros, ¿ya? Acá en Chile usamos dos, que es el NQ con 47 milímetros y el HQ con 63,5 milímetros. Entonces, ¿qué ocurre? El estandarizar significa que nos pusimos de acuerdo y a nivel mundial nosotros vamos a llevar los ensayos a 50 milímetros. Y cuando están en 50 milímetros, lo vamos a hacer todos los cálculos. Entonces, eso es lo que ustedes también hacen acá. Ustedes encuentran el resultado del sigma y lo corrigen. Y lo corrigen a 50 milímetros. ¿Ya? Existe una corrección. Bueno, aquí estamos hablando de la parte final, que el ensayo va entre 1 y 10 minutos y la velocidad de carga está entre 0,05 y 0,35 megapascales por segundo. ¿Ya? Y acá tenemos dos formulitas. ¿Ya? La fórmula de arriba, ¿ya? Es cuando colocan el disco directamente sobre la prensa, sin mordaza. ¿Ya? Y la fórmula de abajo es cuando ustedes usan una mordaza. ¿Ya? En ambos casos, ya, si se fijan, hay un factor que se multiplica en el denominador, que es el D por T. ¿Ya? El D por T, ¿qué es lo que es? Es el diámetro por el espesor. Entonces, esos dos parámetros son claves para nuestro cálculo. ¿Ya? El diámetro y el espesor. El P pasa a ser la carga que te entrega la máquina en kilonewton, y delante de eso aparece una constante. ¿Ya? El 2 partido pi es 0,675, parece que era el número. 635. Sí, chiquillo, en este caso, ese D por T es la sección transversal a la que ustedes le están aplicando la tracción, ya que vendría siendo un rectángulo que ustedes pueden obtener si prolongan ese diámetro a través del espesor del disco. Efectivamente. Entonces, hay un procedimiento, y ese procedimiento es lo típico que hacemos. Siempre medimos tres diámetros, 3 alturas, 3 cualquier cosa, ¿ya? Y ese sacamos nuestro valor promedio, ¿ya? Generalmente, una vez que tenemos eso, analizamos el disco, vemos la anisotropía, así que isótropo, y marcamos ya el diámetro con un lápiz grafito, ¿ya? Eso nos va a servir como parámetro para realizar el ensayo, y como todo pasa en geomecánica, siempre sacamos fotografía pre y post, ¿ya? Una vez que obtenemos eso, ya se ensaya, se sacan los datos, se le saca la foto, se analiza el muerto y se ve qué tipo de ruptura existe. ¿Ya? Si es T, la central, si es TS, la que está a la derecha, o si es S, la que está a la izquierda. A ver, vamos a preguntar. Tengo el último video del disco que hicimos. Ah, bacán. ¿Sí? Te paso el tiro. Déjame preguntarle a Ana. Ana, de las 3 rupturas que está ahí, ¿me las puedo ordenar de mayor a menor? ¿Cómo serían en unidad de megapascales? ¿Cuál es mayor? ¿Cuál debería ser menor? Creo que la del medio sería perdón, la primera es la de menor de megapascales. La mayor. La menor. Tú dices que la T es la menor. No, la S. Perdón, la izquierda. Ya, la S sí, la izquierda. Estamos de acuerdo, sí. La del medio es como la que sigue, pero al final la T y S es la de mayor. Ya. Ahí al final te equivocaste, pero la S es la menor, tal como dices tú, la T es la mayor, y la TS
ya es menor que la T, siempre. Ya. Rodrigo, compártete el video. 600.000, mira qué inteligente. Ya, al tiro. Mi Aquí pa, está. su. Ñam, ñam. Ah, le hiciste zoom. Qué rara Sí, esa va. ya, este es el video. Eso, Lo dejé Está con adelantado para velocidad ver más la lenta ruptura. porque, sí, justo la ruptura. 18 ya. No, te tocó fácil, a mí me tocó 18. Y ahí se ve la ruptura. Sí. ¿Alguien me podría decir de qué tipo es esa ruptura? Que será sumar 18 más 18. ¿Tipo T? Sí, bien. Efectivamente. Chiquillo, quería hacer énfasis en el tipo de ruptura, porque Era 36. si bien nosotros ya analizamos antes la No, era metro. ruptura para validar un ensayo que era en el PLT, en este ensayo, en los próximos que vamos a ver, toma más importancia porque son los que nos sirven a fin de cuentas para caracterizar el macizo rocoso. Y esa palabra es súper importante, porque nosotros queremos caracterizar el macizo, no las estructuras que pueda tener este. Entonces, si nosotros vamos a usar, que Pero sí, yo siempre creo es lo que mismo, lo vamos a solamente ahondar más en la cambian siguiente las- experiencia, pero nosotros los datos que tenemos que usar son, para este caso, efectivamente los T, ¿ya? Porque vamos a ver más adelante que con esto, este es uno de los primeros inputs que nos va a servir para determinar la envolvente de falla de un macizo. Eso es sumamente importante. Ya. Voy ahora a terminar de compartir. Ah, qué inteligente, Ah, profe, sí. quería preguntarle si puede repetir la tarea que les dejó a los chiquillos. Ya. La tarea para la semana que viene, 370, Rodrigo les va a mandar un libro de Stringage. Mira qué inteligente. Ujú. Entonces, Confundí los números. dentro de ese libro está explicado ya la nomenclatura de los Stringage. Entonces, la tarea es que ustedes no la vayan a inventar, sino que copien y expliquen ya en qué consiste esa nomenclatura, que es universal. O sea, qué significa el 120, qué significa el NX, qué significa el D, qué significa los... Y vienen en un orden. Es lo mismo que cuando ustedes hablan de un perfil de un neumático. Exactamente lo mismo. ¿Ya? Pero para Stringage. Llevemos la mecánica de roca. Ya, profe, muchas gracias. Esa. Que me preguntaron ahí en el grupo, entonces. Pero ahí está. Ahora, les comenté también que ese libro también le sirve para muchas otras cosas. O sea, ahí están todo explicado. De hecho, sale la curva de fuerza de formación también, que se va a tener que usar después. Ya, compartir. A ver, ¿cómo hago esto? Ya. Estamos aquí. Este es un cuadrado. Ya. Ah, ya. Intenta- Y acá viene una intenta hacer explicación. la del largo del rectángulo. Un rectángulo. La ruptura por tracción Algo es una ruptura, a diferencia de compresión, ¿ya? Es una ruptura con un valor más bajo. Tanto así que nosotros decimos que si ese valor lo multiplico entre 8 a 10 veces, voy a obtener el valor de, la compresión, ¿ya? Del UCS, ¿ya? Entonces, viene aquí un ejemplo que dice que si ustedes están diseñando galería, ¿ya? Dentro del diseño de galería, ¿por dónde debería ir el esfuerzo mayor? ¿Por el techo o por el lado? Bueno, ok. Yo no voy a ver. ¿Qué dice don Eduardo? Ya voy a ver. Deja de provocarme. Eduardo, Yo creo que debería haber una mayor protección desde el techo. bueno, mayor protección, pero yo estoy hablando, ¿por dónde va el esfuerzo mayor? Ah, ¿por dónde va el esfuerzo mayor? Sí, pero Debería ir por los costados.
Sí. ¿Ya? Bueno, ahí se está marcando, ¿ya? ¿Y por qué no por el techo? Porque la energía aumenta en la compresión. Entonces, a medida que va bajando, por lo que estoy viendo acá, donde se está comprimiendo más por los costados. La distribución de las cargas. Ya, pero ¿qué pasaría si hiciera un estudio y el sigma 1 está en el techo? Diego. Si el sigma 1 está en el techo, Sí. ahí tendría la mayor presión en el... Ya, pero ¿qué le pasaría a la galería? Eso es lo que Colapsa. Colapsa, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿de qué debemos preocuparnos nosotros cuando construimos infraestructura subterránea? Diego. De la distribución de cargas que va dentro De la distribución de esfuerzo, ¿ya? La distribución de esfuerzo alrededor de la construcción que estoy haciendo, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces, los sectores de baja presión son sectores de tracción, ¿ya? Y los sectores de alta presión son sectores de compresión, ¿ya? Si nosotros estamos haciendo como un ensayo de tracción indirecta, ya estamos calculando la tracción, en otras palabras, ¿ya? Ya, y con eso termina esta, no sé si primera parte o 3/4 de parte de la experiencia, ¿ya? Que correspondía el hacer ensayo, de disco, ¿ya? Y finalmente tenemos dos ensayos más que aparecen dentro de esta experiencia, ya que son ensayos de tenacidad de fractura. Y el primero de ellos corresponde a ensayar la tenacidad de fractura en medio disco. ¿Qué es lo que significa medio disco? Este es un disco completo. No sé si me alcanzan a ver. Este que está acá es un disco completo, ¿ya? Cuando ustedes parten y quieren valorizar una faena minera, la faena minera se valoriza a través de sondajes realizados. Y esos sondajes realizados, no solamente que hagan el sondaje, sino que le calculen las leyes a través de esos sondajes. Y para el cálculo de leyes en un sondaje, ellos siempre usan medio sondaje. Y te sobra medio sondaje, ¿ya? Entonces, con ese medio sondaje, que me sobra, ya lo dejo ahí de contramuestra. Una vez que está listo esto y ya se validó, me sobran kilómetros y kilómetros de medio sondaje, ¿ya? Entonces, la pregunta se hizo hace unos años atrás, dice, bueno, ¿qué tipo de ensayo puedo hacer con medio sondaje que sea válido para algún tópico geomecánico? Esa fue una pregunta que se hizo hace bastante, ya casi 10 años atrás. ¿Qué descubrimos que buscamos? ¿Ya? Que la gente que realiza fracturamiento hidráulico y la gente que realiza explotaciones de petróleo, ellos tratan de incidir en el macizo rocoso para crear fracturas. Y ese fracturamiento se utiliza este ensayo, el ensayo de tenacidad de fractura. ¿Y en qué consiste? Consiste en que yo voy a inducir una fractura por donde se quiere romper. Ya, en este caso, si se fijan, tengo un semicírculo y ese semicírculo tiene un corte al centro. Ese corte puede ser semicircular o puede ser recto. ¿Ya? Y esto está siendo cargado por la parte superior. Acá fíjense que puede haber una prensa. ¿Ya? Va a caer sobre un punto. Entonces, para que esto se quiebre al centro, le coloco dos bases, ¿ya? Y de ahí nace este ensayo de cracket, chevron, notched, semicircular bend, ¿ya? Yo le decía que puede ser este curvo o puede ser recto, porque puede ser recto que simplemente aquí yo corte, este es un perfil, un corte justo al centro, ¿ya? Si es un corte con sierra circular, otro corte con sierra circular, y al centro se cortó recto. O puedo pasar en forma recta, directa hacia acá, ¿ya? Esta tesis ya se encuentra
que es la de... Un decímetro. ¿Te acuerdas, Rodrigo, el nombre de la tesis? Pero está digital, Sí, está era disponible. tenacidad de fractura, modo Modo, K1C, parece. sí, modo 1C. En centímetros. Pero Está en el programa, de todas está en el formas. programa. Pero también, muchachos, esto está en el libro que Rodrigo les mandó. Después de 4, El libro de la ISRM, ese libro naranjo, ¿ya? Aparece este ensayo. Y aparece el paso a paso de este ensayo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes una vez que tienen preparada la muestra, que tiene mucha preparación? ¿Ya? Esa muestra se carga. Y una vez que se carga, van a tener el resultado de la tenacidad de fractura para este tipo de ensayo. Hay tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Ya, de acuerdo al corte que le haga al semicírculo, ya. Y además de eso, de hacer el ensayo y obtenerlo, ahí está una fotografía de cómo se está haciendo el ensayo, ya. Hay una cosa muy importante, es ver si este ensayo es válido o no es válido. También tiene una duración en tiempo, también tiene un resultado geométrico que debe estar dentro de un rango, ¿ya? Y eso ocurre para este tipo de ensayo, de semicircular. Finalmente, ¿ya? Viene este otro ensayo, que lo vamos a ver acá, está más fácil. Tengo un probetón grande, de 85, 135 milímetros, se fabrica un disco, tal como lo hacemos para el disco con las mismas correlaciones, ¿ya? Y a ese disco, que se va a ensayar con una mordaza, se le coloca en la parte central, ¿ya? Se le hace una incisión. Si se fijan acá, se hizo con un esmeril por un lado y con un esmeril por otro lado, y quedó la marca al centro. Y al final yo puedo ver por esa hendidura, ¿ya? Y esto se trabaja y se carga tal como se trabajara una tracción indirecta, ¿ya? O sea, con el mismo ensayo brasilero, pero este ensayo brasilero tiene una escisión al centro, ¿ya? Entonces, se va a sacar el resultado, ¿ya? Y aquí nos vamos a devolver, y tenemos que validar ese resultado. Y ese resultado tiene que estar acá, tiene que caer acá, ¿ya? Esa es la validación de este, y del chevron también tiene lo mismo, ¿ya? ¿Y cuál es el objetivo? Encontrar el valor de la tenacidad de fractura, o sea, cuánto la roca resiste en un tiempo determinado, ¿ya? A la ruptura. ¿Y para qué? ¿Cuál es la función de esto? La función es que, sabiendo ese resultado, yo puedo trabajar con fracturamiento hidráulico. ¿Ya? Ese es el target, ¿ya? El fracturamiento hidráulico, el crear o establecer una mayor cantidad de fractura en un lugar que, en un macizo, ¿ya? Ahora, esto solito, ya da para un curso. Solito, la tenacidad de fractura es un curso completo, es como Roca 1, pero solamente en tenacidad de fractura, ¿ya? Aquí lo estamos viendo como una pincelada, un tópico, ¿ya? Rodrigo también les va a enviar un pequeño artículo, ¿ya? El por qué se usan este tipo de mordaza y el cual puede usar otro tipo de mordaza, que tengan 15, que tengan 30 grados de conexión, o etcétera, ¿ya? Y con eso estamos por hoy día, creo. Si es que no se me quedó algo atrás, Rodrigo. No, creo que no. Ya. Les subí ya, chiquillos, tanto el artículo que mencionó el profe como el libro Ya. al WhatsApp. Súper rápido. Yo, terminando esto, lo voy a tratar de pasártelo rápidamente el video para que lo vean. ¿Quién diserta? Gracias. Ya. Le digo el tiro. Hoy le falta exponer a Ana y Eduardo. Y con eso estaríamos listos con las presentaciones. Con este curso, fantástico, súper bien. Claro. Sería el primero que termina. Entonces, chiquillos, no sé si hay algún voluntario o los tiramos al azar. Vale, si queréis, voy yo. Ya, Eduardo, parte nomás. Ya, profe, César se tiene que retirar. De todas formas, esta parte no entra. No hay ningún problema. Sí.
Chao. Me vaya bien. Chao. Gracias. Comparte pantalla, Eduardo, ¿no? Amigos. ¿De dónde se hace, profesor? En la parte inferior dice compartir pantalla, en un botón verde. 1309. Aquí está. Ya. ¿Ahí se ve? Ahí. Sí, ahí se ve. Ahí estoy poniendo. ¿Qué había que hacer? Colócala en modo eso. ¿Ahí se ve bien? ¿No se ve la pantalla de al lado? Welcome. Everything is okay. Vale. Okay. Good afternoon, classmates, present teacher, and assistant. My name is Eduardo Diaz, and today I will talk about the observation of the Kaiser effect under multi-axial stress states, implication for its use to determine in situ stress, writing by David G. Holcomb. First, we will recapitulate by explaining what is the Kaiser effect. This occurs when the uniaxial compressive load is applied to a rock specimen in a laboratory, which causes an acoustic emission or AE, just at the point where the applied stress exceeded the stress peak previously applied to the sample or previous test stress. This phenomenon is known as the Kaiser effect. So, what does the paper tell us? It explains that by carrying our experimental test on the Kaiser effect, the experimental results obtained under multi-axial stress states show that the commonly used technique, that is uniaxial loading along various directions to determine the historical data of stress, must be re-evaluated as it cannot be justified in experimental laboratory terms. A possible resolution of the conflict between the laboratory and the field results is that the Kaiser effect phenomena observed in the core extracted from the earth are not the same type as that is observed in loaded rock under laboratory conditions. Introduction. Observation of the Kaiser step will indicate the stress at which the nucleus will have been subdued on the ground along the load axis. The phenomenon serves as result of recharging after a known stress made in laboratory by the called the laboratory Kaiser effect. The supposedly similar phenomena observed when a rock is loaded for the first time in the laboratory, fresh from the stress in situ of the earth, will be called Kaiser effect in situ. But despite the above, the Kaiser effect method to determine stress is not widely accepted, although the interpretation of the in situ Kaiser effect is based on observation of the laboratory Kaiser effect. There has not been an investigation of the laboratory Kaiser effect to see if the assumptions are justified. For the test carried out, some Tennessee Marvel parallelopipeds were used as samples in those dimensions. Each sample was fitted with 2 EA transducted glued to the center of the large faces. The load was transmitted by a triaxial servo-controlled system applied a state of compressive stress with principal stresses parallel to the axis of the parallelepiped. For its experiment, the sample was pre-stressed under extensive condition, which principal stress axis or principal equals intermediate axis that is higher than minor stress axis until EA were induced. Subsequently, the stress returned to hydrostatic
and 2 conventional 3-axis test, principal axis higher than intermediate axis, that is equal with minor stress axis, were performed with the axis of maximum compression load first parallel to the original principal axis and then to the intermediate axis. During the triaxial phase, stress increased until AE definitely started. The graph result obtained present. So, in the figure 1 and 2 shows that the EA rates and stress stories for tests on different samples. Arrows indicate EA stress, initiation stress for conventional triaxial loading phases. Emphasize the difference in starting stresses. The peak stress for the second sample, test 2, under extensional loading increased to 149 megapascal. In the table 1, summaries the stress peak and the stress stage in which AE was first observed. For all tests, constant of the minor stress axis was at 10 megapascales. The discussion. If the Kaiser effect in situ is related to the Kaiser effect in laboratory, an unproved assumption, many reasoning will indicate that this approach will not work. For example, the laboratory Kaiser effect observed in conventional triaxial cycles test is pressure dependent. Therefore, the stress required to generate AE cannot solely define the stress history, even if the simple case of conventional triaxial loading. 2. The non-harmful character hydrostatic head. Until the collapse of the pore begins, due to the high stress, hydrostatic stress doesn't induce Kaiser step. It will be possible to determine the magnitude of the pre-hydrostatic stress by an uniaxial loading of 3 mutually perpendicular chords until a Kaiser step is observed. All the experiments to date agree that there is no interaction if axial stresses are applied subsequently along orthogonal stress. The experimental results present above raise the question about the interaction when non-triaxial stress are applied simultaneously. By extensional stress path, the Kaiser step moved to principal stress axis peak at is equal with intermediate axis peak minor axis. The conventional approach that argues that the rear loading along axis 1 and 2 will encounter Kaiser step at principal axis equals principal axis peak and intermediate axis equals intermediate axis peak, respectively. As figure 1 and 2, the figure 1 and 2 and the table 1 show this is not the case. Instead, to log along axis 1 and 2, a Kaiser step encounter much less stress. Clearly, the conventional approach incorrectly predicts the outset of AE of the laboratory Kaiser effect. This is based on the fact that cracks in the rock under compressive stress tend to grow parallel to the maximum compressive stress, driven by the deviating stress and supposed by the compressive stress normal to the plane of the crack. Therefore, a crack in plane 1, 2 will be extended by compressive stresses in plane 1 and 2, suppressed by compressive stress in the third direction. Here, in figure 3, the lateral dimension of the crack is represented
by absolute value A in the figure 3 and length of the vector AE. In response to compressive stress in the crack plane, the initially circular crack extends in its own plane and absolute value A increase. The experimental result shown in figure 1 and 2 and the qualitative argues agree with the prediction of the micromechanical model of crack growing under general stress require this to represent the totality of the cracks in a rock. Plotting all the normal vector A will produce a sphere with radius value A, so absolute value A in the figure 4. For the highly realistic imaging, the population rock responds to extensional and unextensional stress. Its state can be visualized in figure 4 and 5. In both figures, the crack distribution before loading is shown as a sphere. Applying uniaxial stress along the 3 axes causes growth or extension of cracks whose normal are approximately in the 1 and 2nd plane. The initially spherical distribution develops a band as seen in figure 4. An exceptional load weight increases constant produce a different image like figure 5. Due to extensional loading in plane 1 and 2, only cracks with normal close at principal axis equals second intermediate axis that is higher than minor axis to the 3 axes. Compressive stress in plane 1 and 2 suppressed the growth of the crack or of the crack. The result in the spherical distribution becomes pointed to the growth of the cracks whose planes are in 1 and 2 plane. A crack with normal in 1 and 2 direction are not altered, figure 5. If the sample was then uniaxially loaded along axis 1, the cracks with normal in the 2nd direction will grow and produce AE in the same uniaxial stress direction that would have caused the crack under the original, never loaded sample. Therefore, AE will occur for uniaxial stress along axis 1 that is not related to stress along axis 1 during extensional loading. To load along the the 2nd axis, the situation is identical. For the simplified model, it follows that the uniaxial loading cannot be expected to detect the history of extensional stress along the load axis. In fact, for a history of extensional loading, the uniaxial loading is blind to the pre-stress and gives the result that not load has been applied. If the in situ Kaiser effect, which is measured in the core recovered from the earth, is the same phenomena as the laboratory Kaiser effect, then the uniaxial loading approach cannot, even in the principle, determine the in situ stress for state's general stress. Analyzing of the previous reports, new experimental results have shown that due to the interaction between simultaneously applied stress, the stress history cannot be determined by a uniaxial load for laboratory Kaiser effect. This leaves the question of what is being observed by those who measure the Kaiser effect in situ. Further studies must now address the question of whether observing it serves
in field application of the Kaiser effect. If in situ stress can be determined by standard approach, then it must be another phenomenon responsible for the relationship between the outside of AA and the stress historical of the Earth stressed rock during its geological time. Bueno, And vamos a with hacer this, práctico. thank you for your attention. No, el tema, Ya. el tema. Consulta, Eduardo. Sí, profesor. Es paper del año 93. Estamos en el Sí. 2020. Estamos... Sí, octubre 8 del 93, sí. Ya. ¿Por qué dicen que no sirve la cosa? ¿Por qué se pierde el efecto Kaiser? Porque se demostró por medio del ensayo que se hizo con estos bloques ¿De cemento? No, era como de pino de Tennessee, algo así, como ¿Ya? de un árbol. Se hizo el ensayo y ocurrieron fenómenos sobre la compresión que estaban en estos bloques. Y Ya. según las figuras que estaban acá, en esta parte, la extensión de los ensayos, aquí estaban explicadas la situación. Comento. Ya. No, sí, sí, eso lo tengo claro. Ya, sí, lo que pasa es que ahí, ese monito, devuélvete atrás. ¿Qué dice lo mismo? No, qué inteligente. ¿Por qué Recibo. en algún lado de lo que tú explicaste, ya decías que al hacer una compresión triaxial, ya Claro. el efecto de la carga lateral ¿Qué sale en verde? impedía que se relajara en la carga vertical. ¿Eso era? Claro, sí. Y al hacer eso, se perdía. ¿Eso es? Sí. Sí. Ya. Bueno, te voy a poner al día. Está bien el paper, pero de hecho lo voy a quitar para el semestre que viene. En la actualidad, después de 40 años, ya se hace, pero no triaxial, se hace uniaxial. 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 Se hace Ya. uniaxial. Y se hacen los 6 ejes. ¿Ya? Y va a ser la experiencia que les vamos a entregar a ustedes después. ¿Ya? Se hace no solamente con AE, sino que se hace AE más DRA. Pero eso lo vamos a ver después. Ya, estamos. Ya, profesor. Un 6-6, Rodrigo. Ya, 6-6. Gracias. Y nos quedaría Ana, y terminamos. Ya. No, esa no, pues. Se equivocó. A ver, es que sí, dice, es que la profe decía, mira, la profe decía, solamente con la 16, vamos a trabajar solamente con la 26. Sí, ahí está. ¿Sí se ve? Ya está. Muy bien. ¿Se ve toda la ventana o se ve solo la presentación? Se ve. La ventana completa. ¿Cómo puedo ponerlo? Eso está en PDF, ¿no? Sí, Vale, lo entonces empiezo. Yo no sé cómo proyectar en PDF. ahí sí, pues bueno, lo voy a dejar Sí. así. Ya, ¿empieza nomás? Sí, dale no. Good morning, teacher, assistant, and classmates. My name is Ana Muñoz, and today I'm going to present about an investigation paper by Amir Assad Amir, Sayed Mohammed, Ismail Halali, and Yashar Porahimian, which is about the combination of two methods to determine the influence of the parameters that influence the rock mass fragmentation. This paper was received by the research platform on June 29, 2018. However, it was published online on June 18, 2019, almost a year later. This study was made out
in three different mining production units. The first was Reserves Norte in Chile. The second was Diablo Regimiento here in Chile too. And the third was Quimés, Canada. The first two mentioned are part of the works being carried out in the world's largest underground copper mine in El Teniente, which is located in the Machalí commune in the heart of Los Andes between 2,200 and 3,200 meters above sea level. It is 54 kilometers from Rancagua, capital of Libertador Bernardo Higgins. And the company that owns El Teniente is Codelco. Quemés mine is a porphyry deposit containing copper, gold, and silver minerals located in a mountainous region in the central north of the British Columbia in Canada, 250 kilometers north of the city of Smithers. The mining area lies in the depth of 200 to 550 meters of the 100 level. The optimal undercut level at the Quimés mine has been estimated in the depth of 550 meters. Over its life, the mine produced approximately 3 million ounces of gold and 800 million pounds of copper. And the company who owns this mine is Centerra Gold. Block caving method is applied in these underground mines. It's a method where, taking advantage of the gravity forces, the ore is fragmented into particles and extracted from different draw points. This conventional underground extraction method offers advantages such as high production, low extraction cost, and high automatization capability. The rock mass fragmentation is important since the method is based on caving of the rock mass and its extraction out of the mining space. Fragmentation in block caving refers to the capability of the rock mass fracturing and breaking into smaller fragments after it has been undercut and allowed to collapse. The rock mass fragmentation depends on its natural features, environmental and geometrical parameters, as well as operational parameters. Here we can see an illustration of the block caving method, where the extraction points and the different sublevels can be seen. The rock breaks and generates a subsidence crater, which becomes more noticeable as production progresses in the top of the method. The estimation of fragmentation in the caving process requires enough knowledge and information on the natural fractures of the rock mass and the fragmentation which occur along the draw column. During the caving process, the fragmentation of rock mass affects the spacing and geometry of the draw points, equipment selection, dilution in the draw column, the production rate and at the draw points, draw control, the necessity of secondary blasting, as well as the overlap of operations. For the study of the parameters that affect rock mass fragmentation, one of the methods that can be used is the RES method. Rock Engineering System RES is a powerful systematic method developed by Hudson in 1992 for studying the interactions among influencing parameters to solve complicated engineering problems. In the existing method for assessment of the rock mass fragmentation, only some of the influencing factors are considered, while in the RES method, not only a full list of such parameters is included, but also the interaction among parameters are considered. The RES has been used in various fields, such as slope stability and stability of tunnels.
Also, it has been used to determine and evaluate the influencing parameters on capability and as well as to determine an appropriate hydraulic rate for the cave initiation at the North mines, considering 8 effective parameters in the fracture process. This method enables a compilation of the manner in which a particular system parameter affects all other system parameters, as well as the manner in which all system parameters affect that particular parameter. This basic interaction matrix, where the coupling is initially the direct binary influence between all pairs of variables, is termed the binary interaction matrix, BIM. In this BIM, we assume that X does not influence Z. This is because it represents uncoupled relations. Here in the illustration, in the diagonal rows, you can see the parameters that are defined. The green row, you can see the influence of for example, pi A on the other parameters, and finally, in the yellow column, is the influence that the parameters have on Pi. The problem about this method is that we know that natural are engineered and engineered rock mechanics processes will involve more than just the isolated binary influences of subjects or parameters or variables A upon B. There will be suites of mechanics where A affects B, which affects C, which affects D. Or perhaps A affects C, which affects B, which affects D, which then affects A, a loop from A back to A. They will be concatenations of mechanics operating, and we need to take them all into account, which later on this study is termed as indirect interaction on this study. The method that considered these indirect interactions is the Mi'kmaq method. Is well-known variant of cross-impact analysis method developed by Michael Godet in 1971. Mi'kmaq analyzes the importance of a given set of variables through a matrix that contains the influence that each variable has on the others. Once all the influence between all the variables have been taken into account, the Mi'kmaq provides a matrix of coefficients indicating the coupled influence of each x sub I on each x sub g. For example, consider that two of the variables in such a system are the normal stress, like N, across a discontinuity under normal displacement, like dN, across the discontinuity. We can obtain a curve SEMP through the discontinuity for a laboratory test to determine the direct binary influence of N on dN. However, this direct relation does not take into account how in the field, when all the relevant variables are operating, that the stress could affect the displacement indirectly through, for example, the stress affecting the water pressure, which affects water flow, which affects the discontinuity surface, which affects the displacement. The advantage of Mi'kmaq is that we can see P1 influencing itself. I think that the rest method didn't have. But the problem of Mi'kmaq is that this method only takes pairs of variables, when in the reality we know that several parameters are affecting the parameters. This paper presents
Here we can see the influence of the parameter P1 with P1 in the diagonal row, something that the rest method does not allow. You can also see the influence between the different parameters, such as P1 with P2, and so on. This paper presents a hybrid approach which combines the classic rest and mixmatch methods to examine the direct and indirect effects of influence parameters on the rock mass fragmentation and its assessment. To this end, after introducing common methods of fragmentation prediction, the parameters affecting rock mass fragmentation are determined. The rest system is applied to the data. The ranking of the parameters is performed in both direct rest and indirect mixmatch form. Thereafter, the indirect fragmentation index is calculated in 3 cases studied using the hybrid approach, and classification of the fragmentation index is proposed. Like I said in the second diapositive, this study was applied in 3 mines: Diablo Regimiento, Reservas del Norte, and Quines. This study was made consulting 8 experts with detailed knowledge and experience about block caving, including 2 experts from Canada, 2 from Chile, 1 from Australia, 3 from Iran. To these experts, they asked the influence of the parameters, and the table is not put in the presentation, but the persons that did this study consulted the scientists the importance and the influence of parameters from 0 to 4. When 0 is not influencing and 4 is so influencing. All the influencing parameters have been scored for each case study, and the results are present in this table, with the cause, effect, and interaction with the cause and effect. It is noticed that the geometrical and operational parameters have significantly changed in the hybrid method compared to the direct method. Here we can see geometrical and operational, that the percentage are high. Since the geometrical and operational parameters can be modified and revised in all stages of mining design, fragmentation of rock mass could be improved by applying changes to the parameters of these 2 groups, the geometrical and operational. The results of this hybrid approach is the value of diagonal terms is not 0, which means that each parameter has also effect on itself. For example, the influence of parameter P1 on itself is 0.71, which is a weak interaction. We can see that in this. This is the results of hybrid approach. The interaction of some parameters with others has significantly changed in a hybrid approach. For example, the effect of P3 on P19 is changed from 2 to 4.4. In other words, the effect of P3 on P19 is changed from category 4, very high interaction, to category 2, average interaction. In the 3rd place, we have the intensity of the influence of geomechanical parameters increased. And in the 4th place, we have the effect and intensity of interaction of geometrical
geometric and operational parameters increase in the hybrid method. Here we can see the points dedicated to inferencing parameters in fragmentation based on existing data. This data has taken from the mines because there's a value that is experimentally and a value of theoretically. And here are the points that we ask for the scientist, the 0 to 4. And here are the 23 parameters that are considered in the hybrid approach. Here is the calculation of fragmentation index for cases studies in both direct and indirect methods. Like we saw in previous diapositives, we saw that the methods were mixed, and first they take the data with the REST method, and then they take the binary things with the Micmac method. And here we are, here the fragmentation index for each mine. The conclusions of this paper is are a new method based on the REST and Micmac was developed to assess the rock mass fragmentation, considering the indirect effect of all influencing parameters on each other as well as the whole system. As we see, 23 parameters in 4 divided groups were recognized as the factors which play the major roles in controlling the rock mass fragmentation. The direct interaction matrix corresponding to these parameters was constructed based on REST. Then the indirect interaction matrix of influencing factors was obtained based on the Micmac approach. The indirect cause, effect, and interaction intensity bar chart indicated that the draw rate and discontinuity roughness have, respectively, the highest and lowest significant influences of fragmentation. The scale relative interactive intensity along with the coefficient weight of the all parameters was used to develop a fragmentation index. For other part, the fragmentation index, as the rain know, like they say in this paper, but is Reservas Norte mine and Diablo Regimiento mine and Quimes mine were reported to be 58.76%, 49.54%, and 59.88%. As seen, the Quimes mine has the highest fermentation potential, while the Diablo mine has the lowest fermentation potential, in complying with the real data of the respective mines. It's noteworthy to mention that the amounts of the fermentation potential indexes were calculated considering an average point for the multiple draw interaction, the height of the air gap, and the broken ore density. Finally, the geomechanical and environmental parameters are generally uncontrollable, so that only through some specific methods, such as hydraulic fraction and boundary weakening by vertical cuts, like is known per the preconditioning of the rock mass, the parameters of these two groups can be controlled to optimize rock mass fragmentation. Given that the average shares of interaction of each parameter of the operational and geometrically groups are respectively 5.332 and 4.54, higher than the average share of the other groups,
by making change to this design and planar production, and generally through changes in the geometrical and operational parameters, the fragmentation potential of rock mass could be modified. Finally, to determine the classification borders of the proposed index more accurately, it is required that the hybrid RES method be applied to various caving mines, and after a comparison of the real data to those of the output in hybrid RES model, the codification and ranking of the influence parameters and fragmentation index will be gradually modified. Thank you for your attention. Ahí tengo audio. Ana, algunas consultas. Tú marcaste que habían dos métodos, el método RES, ¿cierto? Y el método MICMAC. Y marcaron 23 parámetros que fueron encontrados a través de una encuesta que se le hicieron a diferentes personajes, ¿ya? De los parámetros que estaban todos puestos ahí, ¿cuáles son los más importantes crees tú? ¿O todos tienen su importancia? ¿O algunos pesan más y otros pesan menos? O sea, más que de la importancia, yo diría que la influencia que tenemos nosotros en ellos son distintas, porque están como en cuatro grupos, que están ¿Sí? los geomecánicos, los ambientales o los nacionales, y bueno, el último grupo, pero no sé, yo diría que el más importante, por lo menos según este estudio, es la, ¿cómo se llama? La tasa de extracción. Esa sería como la más importante, la que más influencia en la fragmentación del macizo rocoso. Ya, perfecto. Ya, y la última consulta es la matriz, ¿cómo trabajaba? Para un lado tenía probabilidad, eso es lo que me da que... Esa. Esta, ¿no? Esa matriz. Dime. Ya, esta matriz funciona con los efectos y las causas. Y sí. Esta matriz, como dije, era como más o menos mala, tenía la desventaja de que era mala porque los parámetros no se interferían entre ellos, sino que era binario. Sí. Bueno, entre ellos se saca un índice, no me acuerdo cómo se dice en español, un índice de efecto y de causa. Ya. Y bueno, acá abajito en verde está el efecto. Ya, efecto y causa del otro lado. Sí, y ya. La causa está aquí. Y al final llegaban a unos números. Decían que para el caso chileno, de las dos faenas, era tanto porcentaje. Ya, ¿y esos porcentajes cómo andaban con la realidad? Por lo menos lo del... los números, por ejemplo, de Quemés, ¿ya? Resultó ser mayor al teórico que tenían en la faena. Ya, perfecto. Porque, o sea, yo supongo porque como combinaron estos dos métodos directos e indirectos, el índice de fragmentación aumentó al tomar en cuenta más parámetros que tal vez no tenían en cuenta antes. Correcto. Ya, yo no tengo más consultas. Rodrigo, un 6-6. Ya, súper. Estamos entonces. Estamos. Mira, la única crítica, Ana, es que fue muy larga. Ya. Sí, había que cortarla un poquito más, pero está todo bien. Ya, dejo hasta aquí.